Muy buenas noches, quiero en esta ocasión saludarles a cada uno de los jóvenes del Departamento Nacional Embajadores de Cristo, saludar a mi hermano Rodrigo, presidente nacional de la Juventud, y agradecido al Señor por esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes también a través de este medio y compartir una palabra, una reflexión en esta noche. Que el Dios de paz le pueda bendecir a cada uno de ustedes en sus respectivos lugares y que la palabra del Señor en esta noche pueda edificar sus vidas y ser también un alimento espiritual. Quiero compartir lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 13, versículo 13, leemos en el nombre del Señor, y dice la Escritura: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, delante de su palabra una vez más, Padre del cielo, y rogamos, Señor, que la gracia de su Espíritu Santo pueda una vez más ser en nosotros para exhortar esta palabra y que esta palabra pueda ser un alimento espiritual, Señor, Padre del cielo, oportuno, necesario para cada joven, para cada hermano, hermana, Señor, en diferentes lugares. Padre del cielo, rogamos de su gracia, de la manifestación de su Espíritu Santo, Señor, al momento de predicar y exhortar esta palabra. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Dios de paz les bendiga, amados jóvenes. Y estaba en mi corazón el poder compartir esta palabra acerca de la vida de Juan Marcos. Marcos, conocido aquí también en este relato. Y bueno, la Biblia mucho no nos dice acerca de quién era este joven, este hermano, pero nos habla también de un hecho que ocurrió importante en su vida y en la vida también de Pablo, de Bernabé, quienes dice la Escritura allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, habían sido apartados para poder realizar su primer viaje misionero, para poder ir, ¿verdad?, a la obra y poder también llevar la palabra del Señor, poder ser guiados para la predicación del Evangelio. Y vemos que también, habiendo apartado, dice la palabra en el capítulo 13, orando, dice, ayunando, los hermanos estaban allí, dice, y el Espíritu Santo aparta a Pablo y a Bernabé para el ministerio, ¿verdad? Y dice la Escritura que la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad?, escoge también varones que le acompañasen en este trabajo. Y entre ellos, ¿verdad?, en su viaje, luego de pasar por algunas ciudades, aparece la persona de Marcos, Juan Marcos. Y dice la Escritura que cuando iban ellos allí iniciando, ¿verdad?, y siguiendo su viaje, este joven, ¿verdad?, decide volverse a Jerusalén, decide abandonar de alguna forma la obra, el llamado, ¿verdad?, el trabajo, la compañía, ¿verdad?, de Pablo y de Bernabé, quienes estaban dispuestos a poder llevar la palabra del Señor. Pero aparentemente, y bueno, la Biblia no nos dice mucho acerca de los motivos o del por qué quizás Juan Marcos decide apartarse y decide regresarse. Pudiésemos decir entonces quizás que era un joven que todavía no había experimentado quizás mucho, un joven que quizás fue invadido por miedos, por temores, que quizás de alguna forma vio lo duro que significaba poder estar allí al lado de Pablo, de Bernabé, de llevar la palabra, del sacrificio, ¿verdad?, que implicaba el poder quizás tener que dejar familia, el quizás tener que dejar prioridades, el quizás tener que dejar cosas importantes, ¿verdad?, y tomar una decisión como la que habían tomado, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, de obedecer al llamado del Señor, de obedecer, ¿verdad?, a la obra del Señor, de poner las manos en el arado y poder continuar hacia adelante. Pero vemos en la vida de Marcos quizás que esto no estaba sucediendo. Quizás vemos una falta de compromiso, vemos una falta quizás de amor, quizás una inseguridad, quizás un miedo, quizás como joven tenía otras aspiraciones, otros deseos, otros anhelos, y quizás todavía no era el tiempo tampoco señalado por el cual Dios quería que este joven estuviese al lado de Pablo, al lado de Bernabé. Quizás todavía le faltaba mucho que madurar, mucho que aprender, y por eso decide abandonar
la misión, a abandonar, ¿verdad?, en la compañía. Quizás estaba comenzando este viaje y ya los primeros pasos, las primeras predicaciones, los primeros quizás lugares por visitar habían sido duros. Porque ya en aquel tiempo el evangelio, a donde los discípulos del Señor, a donde los apóstoles predicaban, implicaba poner en riesgo su vida. Implicaba poner en riesgo, ¿verdad?, su integridad, implicaba cárceles, implicaba opresión, implicaba azotes, implicaba predicar en un ambiente hostil, pero ahí estaban estos hombres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ahí estaban estos varones que no les importaba perder aún su propia vida, con tal de poder establecer la obra del Señor, con tal de poder abrir, ¿verdad?, lugares donde la palabra de Dios fuese predicada. No les importaba a Pablo, a Bernabé, a los apóstoles, ¿verdad?, de la iglesia en Jerusalén y de los diferentes lugares. No les importaba exponer sus vidas, ¿verdad?, tener que perder tantas cosas con tal de que la obra del Señor avanzara. Y para eso había que ser valiente. Para eso había que amar la obra del Señor. Para eso había que negarse a sí mismo. Y yo creo que para esto Juan Marcos todavía no estaba preparado. Para esto a lo mejor todavía este joven no estaba capacitado, quizás había impulsos en él, no lo sabemos, quizás había decidido estar porque pensó que iba a ser un viaje fácil, pensó que iba a ser algo divertido, a lo mejor pensó quizás tantas cosas que como joven quizás pudiesen pensar hoy día la juventud, ¿verdad? Por eso Dios nos bendiga. Qué importante se hace poder tener una convicción. Qué importante se hace tener una seguridad. Qué importante se hace, ¿verdad?, servir en la obra de Dios, convencido que el Espíritu Santo es quien nos aparta, quien nos dirige, quien nos guía a lo que tenemos que hacer. Yo creo que Juan Marcos quizás no tenía y capaz no había oído todavía la voz tal cual la oyeron audiblemente, ¿verdad? Dice la Escritura, Pablo y Bernabé cuando estaban allí en la iglesia, cuando estaban allí en la presencia del Espíritu Santo. Pero valió la pena que este joven quizás tuviese que pasar este proceso. Valió la pena quizás que este joven tuviese que de alguna forma tener que volver, ¿verdad? Y quizás tener que volver a la iglesia, volver a su lugar, porque quizás Dios todavía tenía que prepararlo, quizás todavía este joven tenía que entender que la obra del Señor implica responsabilidad, que la obra de Dios implica temor, que implica, ¿verdad?, santidad, que implica obediencia, que implica, ¿verdad?, negarse a sí mismo, que implica amar, ¿verdad?, el ministerio. Y vemos que después en su segundo viaje, allí en el capítulo 15, dice la palabra, cuando Pablo y Bernabé, ¿verdad?, en el deseo de su corazón comienzan su segundo viaje, dice la Escritura que Bernabé quiso llevar consigo a Juan Marcos, quiso que fuese a acompañarlos a la obra, pero a Pablo no le pareció. Y hubo desacuerdo, dice la Escritura aquí, en estos dos hombres. Hubo un desacuerdo que bien pudiésemos decir estuvo también dentro de los planes de Dios, dentro del propósito de Dios. Pero Pablo quizás fue tajante, Pablo fue, a lo mejor tuvo carácter para con Juan Marcos porque no era algo de alguna forma bueno lo que había hecho. Y yo creo que Juan Marcos tenía que aprender esta lección. Tenía que aprender esto. ¿Por qué? Dice que a Pablo no le pareció que Bernabé dijese llevemos a Juan Marcos, su sobrino también dice la palabra. No le pareció, quizás encontró que todavía no estaba maduro, no estaba preparado. Vemos también que cuando Pablo escribe a los hermanos en Colosenses, allí en el capítulo 4, versículo 10, les dice que luego de pasado un tiempo les habla acerca de sus colaboradores, ¿verdad? Y le dice recibir a Juan Marcos, ¿verdad? Al que antes os di mandamientos, di orden, que no le recibiesen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparentemente Juan Marcos tenía que pasar por un proceso quizás de disciplina, por un proceso de aprendizaje, y es algo que muchas veces cuesta. Es algo que muchas veces no estamos dispuestos a soportar. El ser moldeados, ¿verdad? El tener que esperar el tiempo de Dios. El tener que quizás pasar por procesos en los cuales Dios tiene que trabajar
con nuestro temperamento, con nuestros impulsos. Bendito sea el nombre del Señor. El tener que pasar por ese tiempo de preparación, el tener que pasar por ese tiempo en el que tenemos que tomar decisiones, en el que tenemos que saber discernir la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El pasar ese tiempo, ¿verdad? Que muchos no quieren pasar. El esperar el tiempo de Dios, porque todos queremos a lo mejor salir a una responsabilidad, salir a un llamado, salir a un ministerio. Pero, amados, sepan en el Señor que es importante aprender a esperar en Dios. Es importante no ser movido por los impulsos. Es importante no ser movido, bendito sea el nombre del Señor, por lo que yo quiero, por lo que muchas veces mi carne quiere, por lo que mis emociones, por lo que mis capacidades, por lo que tengo a mi alrededor me puede dar. No, aleluya, para servir a Dios hay que aprender a ser moldeados por Dios, hay que aprender a pasar los tiempos. Y Juan Marcos todavía tenía mucho que aprender. Tuvo que pasar quizás la dura corrección de Pablo. Tuvo que quizás Pablo ser duro con él, pero a la postre fue necesario. A la postre le hizo bien. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, valga también la reflexión de cuántos de nosotros estamos dispuestos muchas veces a aprender a esperar en Dios, a aprender a que se nos diga que tenemos mucho que aprender. Cuando muchas veces no queremos quizás que se nos aconseje, no queremos quizás que se nos adoctrine, no queremos quizás que alguien nos diga cómo hacer las cosas, no queremos quizás escuchar el consejo de un anciano, no queremos escuchar el consejo de alguien que ha experimentado, que ya ha pasado. Y Juan Marcos tenía que aprender por esto, por eso vuelve a Jerusalén, allí donde estaba Pedro, los ancianos, y vuelve a ser instruido. Un Pedro también lo llama y lo toma como un hijo espiritual. Allí en Primera de Pedro 5 dice la palabra, le habla y le dice que se refiere a Juan Marcos como un hijo espiritual. ¿Por qué? Porque Juan Marcos tuvo que volver allí para recibir la instrucción. Tuvo que volver allí para recibir palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Tuvo que volver allí para ser adoctrinado, ser enseñado. Tuvo que volver allí para que su carácter fuese moldeado, para que fuese humillado. Muchas veces es necesario, ¿verdad?, tener que ser humillado. Es necesario bajar nuestro ego, es necesario bajar quizás tantas cosas que hay anidadas en el corazón quizás del joven, en el corazón quizás del adolescente, ¿verdad? Y Juan Marcos tuvo que volver, ¿para qué? Para pasar por ese proceso, pero valió la pena. Dice la Escritura que allí cuando hubo esta diferencia entre Pablo y entre Bernabé, al comenzar su segundo viaje, dice la palabra que Pablo escoge a Silas para ir también a la obra y Bernabé escoge a Juan Marcos para instruirlo, porque quizás ve que es necesaria una segunda oportunidad. Ve que no todo es malo, ve que no es malo la espera, ve que no es malo la corrección, ve que no es malo cuando, aleluya, tenemos que esperar. No, es que algo Dios está haciendo, Dios está trabajando, es que Dios quiere lo mejor de ti y lo mejor de mí, quiere que seamos obreros útiles, que seamos instrumentos preciosos, que seamos instrumentos de temor, que seamos personas maduras, que no seamos llevados por cualquier viento, que no seamos niños espirituales, sino que alcancemos una madurez, que podamos ser ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Bernabé toma allí a Juan Marcos y lo lleva y lo instruye, lo acompaña, ¿verdad? Qué importante la labor de los líderes en este tiempo, qué importante la labor de los que van por frente, de poder tomar, ¿verdad?, a los jóvenes, de poder tomar a los adolescentes, ¿verdad?, y poder enseñarle y poder dejar y entender que siempre habrá una segunda oportunidad, siempre y cuando queramos tomarla, siempre y cuando estemos dispuestos y hayamos aprendido la lección. Dice la Biblia también allí en Primera de Timoteo que el apóstol Pablo le habla también a Timoteo y le dice allí en el capítulo 4 acerca de Juan Marcos y lo recomienda, lo exhorta. Y le dice que le es útil, ¿verdad? Le es útil en el ministerio, le es útil en la enseñanza, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice allí en el capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo no es en vano esperar? No es en vano pasar un proceso. No es en vano esperar un tiempo. Una de las cosas que la palabra nos enseña es que todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere tiene un tiempo. Es necesario esperar ese tiempo.
A veces es necesario equivocarse. A veces es necesario reconocer nuestra inmadurez. A veces es necesario reconocer nuestros miedos, nuestros temores. A veces es necesario reconocer esto, porque no sea que en la mitad del proceso, no sea que en la mitad de la obra tomemos una decisión como la que tomó este joven, de regresarse, de abandonar cuando era necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que Pablo después exhorta y le dice, este joven hoy me es útil. Este joven que se dejó enseñar hoy me es útil. Hoy me es capaz para el ministerio. Hoy es necesario. Hoy es mi colaborador en el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Qué ejemplo más hermoso pudo conseguir después este joven. Pero fue necesario que fuese llevado, ¿verdad? Fue necesario que fuese instruido, que fuese disciplinado. A veces hay cosas que no nos gustan. A veces la corrección nos gusta. A veces, ¿verdad? Nos gusta, pero es necesario. Y dice que aquí Pablo vio en la vida de Juan Marcos, pasado el tiempo, ¿verdad? Vio que le era necesario. Y cuando le escribe a los hermanos, volviendo a Colosenses, le dice recibirle entre vosotros, porque es útil, porque ha aprendido, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la enseñanza en esta tarde, queridos jóvenes, queridos hermanos, la enseñanza de alguna forma es a dejarse instruir por Dios, es a no ser arrebatado, a no dejar que los miedos, ¿verdad?, se apoderen de nosotros, se apoderen de ti, a esperar. La Biblia dice que los jóvenes caminan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. Y qué lindo es esperar el tiempo de Dios. Vemos en la Biblia cómo Dios engrandeció muchos jóvenes y cómo Dios los utilizó, cómo Dios los colocó en honra, pero muchos de ellos tuvieron que ser probados, muchos de ellos tuvieron que pasar procesos duros, difíciles, dolorosos, pero era necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Era necesario que José pasase en la prisión, que fuese un esclavo. Era necesario para que después Dios lo colocase en un lugar importante de honra. Era necesario que David tuviese que ser perseguido, tuviese que ser despreciado por su familia, tuviese que estar allí entre los montes. Era necesario para que Dios también después lo colocara allí en el trono. Es necesario esperar el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay inmadurez, porque muchas veces no hemos experimentado realmente un cambio genuino, verdadero. Muchas veces no hemos entendido, ¿verdad?, el propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El caminar del cristiano, el caminar en el evangelio y en la obra de Dios es largo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vale la pena esperar. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Dios de paz les bendiga en este día. Son mis deseos, amada juventud, y que cada uno de ustedes pueda esperar el tiempo de Dios y pueda llegar a ser útil en el lugar que está. Pueda ser útil, ¿verdad?, a tus pastores, útil en la iglesia, útil en tu familia, útil como hijo. Como en una ocasión Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, ninguno te mire en poco, ninguno te tenga en poco tu juventud. Sé un ejemplo a los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por esta palabra. Maravilloso Dios, en esta noche te alabamos, te bendecimos y te honramos, te adoramos, Dios del cielo, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios, porque siempre nos enseña. Gracias, Señor, perdónanos, porque quizás hemos sido jóvenes arrebatados, impulsivos. Quizás, Señor, hemos tenido otras prioridades. Quizás no le hemos tomado importancia, Señor, al lugar donde nos has puesto, al trabajo que nos has encomendado. Quizás se ha apoderado el miedo, la cobardía, Señor. Quizás, Padre, no hemos tenido interés para con la obra, Señor. Padre, quizás tenemos mucho que aprender, Señor. Pero así como Juan Marcos pudo aprender, así como él pudo ser corregido, así como él tuvo que ser adoctrinado, así como él tuvo que esperar su tiempo, Señor, hasta llegar a ser un instrumento útil de apoyo, Señor. Clamo y oro, Dios mío, por cada joven, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada hermano, hermana, Señor, que puedan ser útiles, Señor, que puedan esperar el tiempo tuyo, Señor, que puedan ser dirigidos por tu palabra, enseñados por el Espíritu Santo, Señor, Padre, para no ser confundidos, Dios amado, sino para crecer, Señor. Bendito Dios, como dice tu palabra, Dios del cielo, meditar, Señor, en tu palabra de día y de noche, instruidos en ella, para que el caminar sea prosperado, Señor. Bendigo, Dios mío, la juventud.
juventud. Bendigo, Señor, a quienes nos enseñan. Bendigo a los siervos, Señor, que van por delante. Levanta una juventud temerosa, Señor. Levanta una juventud valiente, Dios mío. Que haya espíritu de sujeción. Que haya espíritu, Señor, de temor. Que haya, Señor, humildad en ellos, Señor amado, para poder hacer de ellos siervos, siervas tuyas, conforme a tu propósito, Señor. Les bendecimos en cada lugar, Padre amado, y que esta palabra, Señor, quede muy grabada en cada corazón en esta noche, Señor. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor y adelante con Cristo.